Eh, y ya, va a ser algo muy, muy sencillo, muy corto, ¿no? Temas muy fáciles que cualquiera esté en la capacidad de comentar. ¿No? No les voy a pedir que expliquen una fórmula por allá, quién sabe qué, nada de eso. Pero pues ya lo iremos viendo al final. ¿No? Ejemplo, ojo que no estoy diciendo, ay no, pues ya no vuelvan a clase, no sé, hoy hablaron 4 personas, pues no van a volver a hablar pues de esta manera hasta que no hable el resto de los que están en la clase. Mm, ya, no es más. Pero bueno, por lo pronto empecemos. ¿O tienen más preguntas, comentarios? No, profe, gracias. Vale. Profe, ¿qué pasa si, o sea, ejemplo, de casualidad yo no pude hacer la lectura? O sea, ¿algún inconveniente con eso? No, no, porque como te digo, igual les voy a dar, no sé, supongamos Paula y Erika hablen de esto y de esto, les daré tiempo igual para que revisen. No es que las coja, no es que los coja así, tú hábleme ya de esto, no, tampoco soy así, repito. Mm, ya, entonces, mejor dicho, pueden estar en clase tranquilos, tranquilas, hayan leído o no hayan leído. Claro, si leyeron pues van a tener más claro que si de pronto no leyeron y en ese momento, pero igual van a hacer cosas sencillas de lo que les voy a preguntar. Es más, hay aspectos que de pronto ni siquiera tengan que leer, sino que de pronto ya sabían un poco por lo que se ve en macro o en las otras economías que vean. Eh, entonces no se preocupen. ¿Listo? Eh, entonces, hoy vamos a hablar de algo que es el sistema monetario internacional y los regímenes cambiarios. Vamos a empezar a hablar de eso, ¿no? Dándole continuidad a la clase pasada. ¿No? Voy a hacer una aclaración para quienes leyeron este tema en particular. Tiene muchísimo de política macroeconómica, en cualquier libro, en el de Johnny Resnick, en el libro que quieran. El tema del sistema monetario y regímenes cambiarios por naturaleza va a llevar muchos términos y explicaciones macroeconómicas, que entonces se pasa esto, se toma esta política, tiene esta repercusión. Una vez más, no me interesa centrarme ahí. Y también les digo porque es posible, no sé, que hayan leído, ya depende de qué tanto manejo tengan de economía, es posible que hayan leído y aunque el texto es sencillo, es de finanzas internacionales, hayan habido partes en que hayan leído y, ok, aquí qué es lo que pasa, esto por qué, no sé si les pasó. Pues uno es normal y dos, no nos interesa en detalle, no les voy a hacer parcial, taller tipo materia de macroeconomía, empezando que pues yo tampoco soy economista y hay conceptos eh, que pues nada, no domino. Y tampoco me interesa en esta clase que los domino, sino eh, el manejo a nivel de finanzas corporativas que nos afecte todo esto. ¿Listo? Dicho eso, entonces, ¿qué entienden, qué leyeron o qué saben de otra clase, lo que sea, del sistema monetario internacional? No sabe, no responde, bueno. Eh, de manera resumida y en mis palabras, el conjunto de políticas, instituciones, mecanismos, recursos necesarios para las operaciones económicas a nivel internacional. Ya no estamos hablando
solo de que yo como empresa, una vez más quiero que hagamos énfasis en el tema empresarial, de que yo como empresa tengo mis proveedores, mis clientes y absolutamente toda la operación dentro de Colombia, sino que ya eh, quiero operar o estoy operando internacionalmente, y lo que hablábamos, voy a tener que ajustarme a los temas legales, culturales, a muchos aspectos de otros países, y muchos de esos aspectos entran a conformar lo que se conoce como el sistema monetario internacional. Aquí hay un tema de política económica fuerte y tema de gobierno, que repito, no nos interesa, pero va a pasar, ya sea por lo que leyeron en el libro o por noticias que a veces uno escucha, que entonces que el gobierno compró no sé cuántos miles de dólares para ajustar la devaluación, la revaluación, que intervino las tasas de interés, todo ese tipo de situaciones, de decisiones, hacen parte del manejo que se le da al sistema monetario internacional, y claramente depende de la postura en cuanto a política económica que tiene el gobierno. Creo que muchas veces, y repito, no quiero entrar en discusiones políticas, tengo mi postura por supuesto, pero bueno, creo que aquí en Colombia en general muchas veces las campañas políticas hacen poco énfasis, no digo que no lo mencionan, pero como tema de campaña fuerte, pocas veces está el de la política económica, y no digo que no lo haya, por supuesto que sí, a veces también va en uno que lea o no lea el documento completo de las propuestas de los candidatos, sin mencionar ninguno en particular. Y muchas veces nos quedamos con las ideologías, con el partido, con la hoja de vida del candidato. No digo que no es importante, obviamente sí, pero en materia empresarial es muy importante el tema de la política económica que asuma X gobierno. No sé si ustedes han escuchado, ya sea aquí en Colombia o en cualquier país, que gana, están vísperas, mejor dicho, estamos en la época de elecciones, y no solo es el tema de que va ganando esta persona en las encuestas, sino que el mercado financiero también se mueve, a veces a favor, a veces en contra, y pasa que gana X persona y, mejor dicho, la economía se disparó, o por el contrario, ganó esta persona y ahorita han hecho un poco de críticas al actual de los Estados Unidos. No quiero meterme en temas políticos, pero hay situaciones económicas del país que dicen como, bueno, pero quedó y mejor dicho, se le está descontrolando, pero bueno, no digo que esté a favor o en contra, pero pues es un poco lo que está pasando. Igual hay un tema que hay inversionistas, y no solo inversionistas, pero se siente sobre todo con los inversionistas, que si gana tal persona, sacan su capital del país. Hay personas que para las próximas elecciones tienen una postura abierta, que han dicho, digo personas que sean figuras públicas, ¿no? Que si tal persona gana las próximas elecciones de Colombia, yo me voy con mi familia fuera del país. Con distintos candidatos han dicho lo mismo. En materia de inversión, pues eso va a afectar positiva o negativamente, ya sea que salgan recursos del país o entren recursos al país. No sé si ustedes, sin entrar en discusión política, pero no sé si ustedes cuando van a votar revisan el tema de las políticas económicas de los candidatos o no.
Sí, no, nadie. Regálenme un minuto. Algunas veces, profe. Algunas veces, regálame un minuto, ya regreso, que me dio frío. Listo, qué pena, me dio mucho frío. Entonces, algunas veces, Melissa. Sí, profe. Ok, bueno, chévere. Normalmente cuando pues uno no es inversionista, eh, no es empresario, no es docente, no es investigador, no tiene familia involucrada, o no está de cara a la política, a veces son temas que pasan desapercibidos, pero pues ustedes están estudiando una carrera que, como les dije, va a requerir que sigan la cosa política en el país, no en todo, pero pues en los aspectos que van a afectar. Si entran a trabajar a una multinacional, pues sí o sí van a tener que estar revisando. Y no es un asunto de que el jefe pues se lo pida a uno, no, pero pues ya uno va como, no sé, como en automático colocando esos aspectos. Yo no les voy a decir, ay, yo veo noticias todos los días, no hay muchas noticias que me pasan desapercibidas, que a veces me preguntan si escucho tal cosa y yo, miércoles, qué pena, no. Eh, pero pues sí hay cosas que van a afectar el funcionamiento de una empresa y va a tener uno que saberlas. Dicho eso, vamos a hablar un poco de la evolución del sistema monetario internacional a nivel mundial. Después vamos a hablar un poquito de Colombia, bueno, otras cosas. Pero se hablaba ahí primero en el libro del periodo del patrón oro clásico de 1875 a 1914. Yo voy a suponer que lo tocaron en macroeconomía. Eh, no sé, ¿alguien sabe de qué se trata? O ni idea. No, profe, la verdad no. Ok. ¿Por ningún lado les suena lo de patrón oro? ¿Ibas a decir No, profe. algo, Paula? ¿No? Ah, Vale. sí, profe, esa parte sí. Ok, ¿qué le suena del patrón oro? Profe, digámoslo que lo del patronado son, digámoslo, también están las acciones, ¿no? Que eso es algo que se valoriza, de acuerdo pues al, perdón, se quiere mayor valor. Sé que eso es muy importante para la economía y para los inversionistas. Bueno, efectivamente, Cristian, hoy en día el oro, como otros commodities, eh, pues el precio sube, baja, eh, pero no es a eso a lo que hace referencia el patrón oro. ¿A qué hace referencia el patrón oro? Que la emisión de dinero de cualquier país está respaldada en oro. Es decir, y vamos a empezar porque hay países que emiten su dinero, la gran mayoría, pero hay países que no, que toman la decisión de no emitir su dinero. Aquí en Colombia, por ejemplo, pues tenemos el peso colombiano. Los países que deciden emitir su moneda, pues tienen su banco central. Aquí en Colombia, el Banco de la República. Países que no emiten su dinero, recuerdo Panamá y no me acuerdo otro.
que entonces, por ejemplo, usan el dólar estadounidense. En Europa hay uno, se me fue ahorita, que usa el euro, no emite su moneda local. Ahí en el libro habría un poquito de discusión de ventajas, desventajas, que se pierde independencia, que se ahorran unos gastos, y como todo, no vamos a decir que lo ideal es que se emita o lo ideal es que no se emita, porque ambas tienen ventajas, desventajas. No hay un consenso en término macroeconómico, en término económico. Lo cierto es que la gran mayoría de países emiten su dinero. Ahora, no sé, supongamos que el Banco de la República está en manos mías. Yo no puedo coger y emitir dinero pues a lo que se me ocurra. Regálenme un momento, porfa. Sí. No puedo emitir dinero a lo que se me ocurra. Tiene sus consecuencias, implicaciones, el que haya poco o mucho dinero en circulación. Entonces, el patrón oro clásico consistía en que, para respaldar esa emisión de dinero, había reservas de oro. Y cada país asignaba, y se asignaba pues la equivalencia, cuánto cuesta una libra de oro. Entonces, ejemplo, una libra de oro vale 1.000 pesos colombianos, por decir algo, y dependiendo de cuánto oro tuviese en la reserva, asimismo la cantidad de dinero que podía emitir. Pero adicionalmente, como cada país asignaba ese valor, esa equivalencia, era fácil a través del oro establecer esos cambios de divisas, que yo ya sé cuántos pesos colombianos vale una onza de oro, yo ya sé cuántos dólares estadounidenses vale una onza de oro. Entonces puedo hacer la equivalencia y mirar cuántos pesos vale un dólar. Y ahí encontraban en el libro, que me da la impresión que no leyeron, pero bueno, ahí encontraban en el libro pues toda la discusión de política económica, de qué pasa cuando hay superávit o déficit en la balanza de pagos, entonces que salía oro, que entraba oro, que se subían, se bajaban las tasas de interés, para tratar de encontrar ese equilibrio. Creo que la clase pasada se mencionó por encima el tema de que se busca un equilibrio interno, externo. No es un tema sencillo, pero ahí va un poco las intervenciones que hacen los distintos gobiernos, a veces acertadamente, a veces no. Es complejo el decir: voy a subir las tasas de interés, voy a bajarlas, voy a comprar dólares, voy a emitir más dinero. El hecho de voy a cambiar la denominación, voy a emitir un nuevo billete, todo eso tiene implicaciones que se espera haya economistas muy estudiados, con mucha experiencia en el tema, que apoyen esas decisiones, que digan sí, no. Por lo general no, hablando aquí puntualmente de Colombia, las personas que han encabezado el Banco de la República son personas, sin decir que sean buenos o sean malos, pero sí con una hoja de vida pues bastante robusta en cuanto a formación y en cuanto a experiencia, porque no es cualquier responsabilidad el asumir la dirección del Banco Central de cualquier país.
mm, había ocasiones en que salía oro, ¿no? Entonces se disminuía la reserva de oro y bueno, toda la implicación en cuanto a inflación en muchos aspectos, como había momentos en que entraba más oro, entonces se puede emitir más dinero, bueno, ese es el patrón oro clásico, solo por contextualizar, ¿no? Porque realmente, bueno, esto sí por contarles un poquito, ¿no? Nos vamos a centrar más que todo en esto, ¿no? Pero bueno, después entra lo que se llama el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entra la Segunda, ¿no? Donde consecuencia además, bueno, de todas las pérdidas de económicas, de personas, credibilidad, bueno, se cae el patrón oro clásico, entonces entra un tema en que ahí sí, como les dije, como cada país emita sin necesidad de que haya oro de respaldo. Bueno, empezando que en ese patrón oro clásico estaba muy fuerte el tema de la situación de Estados Unidos. Pasa la Primera Guerra, entonces por eso es entre otras que se cae por la situación de Estados Unidos, ¿no? Y luego nace lo que se conoce como el sistema de Bretton Woods, ¿no? Podríamos decir que es similar al patrón oro clásico, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que ya entran a jugar tres entes: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, ¿no? Ya no es simplemente el Banco Central de cada país emitiendo su moneda, sino el Banco Central de cada país emitiendo su moneda, y estas tres instituciones, no sé si alguien quiere contar de qué se trata alguna de esas o ni idea, lo que hayan escuchado, lo que hayan leído. ¿No? Ok. Y bueno, Profe, pues, dime. una idea, pues no sé qué, pues, según toda la carrera o algo así, los acuerdos generales sobre aranceles y habaneros y comercio, no sé, digo yo que son acuerdos entre países para evitar de pronto algún tipo de costo que se haga con respecto a un arancel y para que haya como libre comercio. Son como beneficios que se tienen entre países para poder exportar e importar como de manera libre sin que se incremente como el precio o algo así. ¿Sí? Más o menos. Ok, Melissa, sí, más o menos. Pues efectivamente son acuerdos entre países en temas aduaneros, arancelarios, pero no necesariamente para evitar costos, en algunos casos sí, ¿no? No sé, podemos tener un acuerdo, por ejemplo, nosotros en términos de la asignatura, puede ser para ejemplo, para que sea más fácil la asignatura para ustedes, para que sea más difícil, lo que sea, pero independientemente de me toca trabajar más, me toca trabajar menos, digamos que los acuerdos que hagamos son para el correcto desarrollo de la clase, ¿no? Igual acá, ¿no? Claro, en algunos casos son temas de beneficios, lo que tú decías, promover el libre comercio, pero puede ser un tema también de reglas del juego claras, ¿no? Como usted me va a cobrar esto, pues yo le cobro esto también, ¿no? No necesariamente es para ahorrar, pero sí algunas veces. Hablando del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, yo no sé si han escuchado sí, Jamie.
profe, sí, a, a decir que pues lo que yo leí en algún momento o escuché del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues que se crearon a partir de las crisis de las guerras y entonces buscaban cómo crear o cómo apoyar a los países que quedaron como en crisis, ¿sí? O como, ay, ¿cómo se dice? Bueno, sin dinero. Sí. Entonces, pues se crearon esas instituciones para que pudieran apoyarlos y así volver a reestructurarlos. Sí, efectivamente, Jamie. eh, y no sé, voy a ponerlo eh, como el banco de los países. Eh, yo creo que han escuchado, así sea de Colombia, que Colombia debe no sé cuánto, a veces es a otros países, pero a veces es tema de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. ¿Mm? Eh, Listo. Eh, pues no estamos hablando de que el gobierno vaya a pedir a... eh, no quiero decir nombres, pero bueno, X banco. Ya es un tema distinto. Bueno, por si acaso, paréntesis, aquí en Colombia hay un tema de historia de una persona que literal prestó dinero al gobierno. No es tema de esta clase, pero en general un gobierno no va a ir a pedirle prestado a una persona, sino acude a esas instituciones internacionales. De ahí un poco lo que viene de la historia de la avenida Pepe Sierra, no sé si saben ese cuento, pero bueno, será un pequeño paréntesis. Entonces fíjense que trata de establecerse, trata de establecerse nuevamente el patrón oro con intervención del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el acuerdo. Algunos hacen como unas variaciones del patrón oro, pero bueno, finalmente no da resultado. Será un poco por contextualizar lo que ha pasado. Me interesa que revisemos qué pasa hoy, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y entramos a hablar de tipos de cambio fijos y flexibles, flotación libre. No sé si recuerdan de sus clases de economía. Voy a empezar por preguntar, ¿alguien sabe a qué hace referencia el tipo de cambio fijo y flexible o no? Creo que no. Voy a empezar por un ejemplo. La tasa representativa del mercado. ¿Cuánto nos cuesta $1 hoy? Y yo creo que todos han vivido, ya sea porque manejen dólares o por las noticias, que sube, que baja, que está, mejor dicho, carísimo, que bueno, que hubo una época en que estaba barato. Tiene que ver con el tipo de cambio fijo y flexible. Cuando hablamos de un tipo de cambio fijo, estamos hablando de que el gobierno asume dentro de su política conservar no solo el dólar, sino pues las divisas en determinado valor. Voy a suponer 3.000 a 3.000 pesos el dólar y voy a establecer un tipo de cambio fijo. No significa que a nivel internacional siempre vaya a valer eso. Eso no lo determina Colombia. Significa que yo como banco, como gobierno, pues me comprometo a que si se llega a subir, yo tomo las medidas necesarias para que vuelva y se estabilice. O igual, si se llega a bajar, yo tomo las medidas para que vuelva a subir. En un tipo de... Dime, Erika.
Disculpa, ¿eso es lo mismo que se conoce como la banda cambiaria? Ya vamos a hablar de las bandas, efectivamente puede haber banda inferior, banda superior, llegar a manejar las dos bandas, ¿m? Tiene que ver con eso y ya vamos para allá. Eh, entonces, ¿qué políticas puedo tomar? Pues aquí hay un montón de políticas económicas, pero vamos a centrarnos en algo de oferta y demanda. ¿M? Hay determinada cantidad de dólares en el mercado colombiano. Si yo quiero que el precio del dólar suba, yo como banco central, ¿qué debo buscar? ¿Que hayan más o menos dólares en el mercado? Menos. Efectivamente menos. Gracias. ¿Por qué? Porque hay una menor oferta de divisas, entonces va a subir el precio. Entonces ahí es cuando quiero que suba el precio. Yo como banco salgo a comprar, a recoger del mercado y a mantener en reserva dólares para que suba el precio. Caso contrario, quiero que baje, entonces de las reservas que tenía pues vuelvo y las saco para aumentar la cantidad de divisas y que baje el precio. Solo por poner un ejemplo, el más común de divisas también se puede tasa de interés, no la manejo muy bien, pero el punto es que yo como gobierno voy a estar moviéndome para que se mantenga ese precio de esa divisa cuando el tipo de cambio es fijo. Cuando el tipo de cambio es flexible, estamos asumiendo que en general vamos a permitir que la divisa valga según pues, el movimiento del mercado, que si sube, que si baja, y no voy a intervenir. Digo de manera general, porque eso no implica que estamos en un tipo de cambio flexible y jamás vaya a ser una intervención. No significa que no, ya estamos en tipo de cambio flexible, jamás voy a intervenir. Pero de manera general no lo voy a hacer. Ahí entra un tema que tú mencionabas, Erika, de las bandas. Yo puedo llegar a establecer, por ejemplo, una banda inferior, es decir, de ahí para arriba, que valga lo que sea. Eso significa que yo solo voy a intervenir cuando la divisa vaya a ubicarse o se ubique por debajo de esa banda, y voy a intervenir para que vuelva y esté por encima. O puedo fijar una banda superior. No voy a permitir que la moneda valga más de tanto. De ahí para abajo no intervengo, que suba, que baje, pero ya cuando vaya a pasar o cuando haya pasado esa banda, ahí sí intervengo para que vuelva y baje. O puedo establecer una banda inferior y una banda superior. O sea, no me voy a tan rígido, pues que el tipo de cambio fijo que siempre valga 3.000, sino, no sé, va a permitir que valga entre 2.500 y 3.500, por poner un ejemplo. Ok, cuando esté por debajo de ese precio lo subo, cuando esté por encima de ese precio lo bajo. Eso es lo que tiene que ver con las bandas. ¿Sí, Erika? Sí, profe, sí, señor. Vale. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno. Aquí estoy colocando algunas definiciones para que queden claras. Algunas quizás parezcan obvias, pero me parece importante. Ejemplo, divisa. Creo que todos lo tenemos claro, pero estamos hablando de una moneda de otro país.
Si estamos aquí en Colombia, pues una divisa va a ser el dólar, el euro. Si estamos en Estados Unidos, pues el dólar no es la divisa, es la moneda de ese país. Ya hablamos un poco de tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, un poco de las bandas. Y vamos a hablar de devaluación y revaluación y depreciación y apreciación. Son similares, pero tienen una pequeña diferencia. ¿Alguien sabe en qué se diferencian devaluación y revaluación de depreciación y apreciación? ¿O no? Dios mío, están muy callados. Ok. ¿Cómo es la pregunta, profe? Tenemos devaluación y revaluación y tenemos depreciación y apreciación, y ojo, en ambos me estoy refiriendo a divisas, a pérdida del valor o ganancia del valor del poder adquisitivo de una moneda frente a otra, pero tienen una pequeña pero importante diferencia estos términos de estos de acá. ¿Alguien la sabe? ¿No? Ok. Profe, ¿eso tiene algo que ver con la parte contable o algo así? ¿O no? No. Profe, yo alguna vez, o alguien en algún momento mencionó que creo que la depreciación era tipo de cambio fijo, ¿no? ¿O era la devaluación? Bueno, algo así. Pero no estoy muy segura. No te preocupes, pero no. Erika, ¿habías levantado la mano? Ay, qué pena. Eso puede tener algo que ver con, de pronto, es que no sé cómo decirlo, no sé si decirlo como con el poder adquisitivo o de pronto con lo que yo puedo comprar con esos dólares. No sé si me hago entender. Sí te entiendo, pero bueno, ambos tienen que ver con la pérdida o ganancia del poder adquisitivo de una moneda frente a otra. La clase pasada, sí, Cristian. Profe, pues lo que yo comprendo es que lo que es la devaluación y la revaluación es que la evaluación es que baja el valor del peso o de la moneda local, y la revaluación es cuando sube el valor de la moneda local. Bueno, voy a hacer una aclaración. Dijimos que devaluación es, digamos, peso frente a dólar, un poco lo que hablábamos la clase pasada. Si decimos que el peso se devaluó, pues es decir, está más caro el dólar, es decir, se perdió poder adquisitivo del peso frente al dólar, pero eso ocurre tanto en devaluación como en depreciación. Y si vamos a hablar de que el peso ganó poder adquisitivo, es decir, está más barato el dólar, ocurre igual en revaluación y en apreciación. ¿Qué diferencia tienen estos de acá de estos de acá? Cuando hablamos de devaluación y revaluación, Profe, dime. ¿eso tiene algo que ver con el valor real? Y el valor nominal, profe. No, o no que yo sepa. Cristian iba a decir otra cosa o se le quedó la mano levantada. Creo que se le quedó. Bueno, cuando hablamos de devaluación y revaluación, estamos hablando pues efectivamente de que ganó o perdió poder adquisitivo consecuencia de una política económica. Ya sea que se devaluó, que se revaluó, pero consecuencia de una política económica.
Cuando hablamos de depreciación y apreciación, igual, perdió, ganó valor, pero ya no fue consecuencia de una política económica, sino por el libre movimiento, pues, por el desarrollo del mercado, ¿no? Esa es la pequeña diferencia entre esos términos. Devaluación y revaluación se debe a una política económica. Un poco lo que veíamos acá, que el gobierno salió y compró dólares o sacó de su reserva, entonces bueno, se devaluó, se revaluó según sea el caso, pero fue consecuencia de una política, ¿no? Si no hay intervención de ningún tipo, estamos hablando de depreciación y apreciación. Así como la clase pasada veíamos que muchos medios de comunicación usan indistintamente el término de multinacional y de transnacional, ¿no? Que vimos que en materia de teoría sí tienen diferencias, pero también vimos ejemplo de algunas páginas donde dicen la multinacional o transnacional X como si fuera lo mismo y no lo es. Asimismo pasa con los términos de devaluación y revaluación y depreciación y apreciación. Es decir, y es más, creo que poco o nada se escucha depreciación y apreciación, sino devaluación y revaluación, como si siempre la subida o bajada del valor del dólar, pues es lo más común, o el euro, como si siempre se debiera a políticas que asume el gobierno, y no es así, ¿sí? Es decir, la gran mayoría de medios utiliza los términos solamente de devaluación y revaluación. Ya subió, bajó de valor, pero no consecuencia de que para mirar, si se devaluó o no fue una devaluación sino una depreciación. Voy a suponer que inicialmente es un tema de, no sé, la gran mayoría de personas que ven las noticias de pronto no son economistas, no conocen los términos, hagámosla fácil, estoy suponiendo, no sé, o si de verdad es que no tienen conocimiento de esa diferencia en la parte teórica, pero sí hay esa pequeña diferencia. Vamos a empezar a meternos con temas matemáticos muy sencillos. La clase pasada solo teoría, nada de números. Esta, no sé, casi toda la clase teoría, un poquito de números, y así poco a poco vamos cambiando. Ya se darán cuenta, segundo corte será al revés casi que todo el tiempo Excel. Por supuesto tendremos que ver teoría para contextualizar los ejercicios que vamos a hacer, pero bueno, ahí lo vamos cambiando. Péguenle una leída, regálenme un minuto, ya regreso. Gracias. No. Gracias. Listo. Estos ejercicios que puse acá parten de la explicación que se daba en el libro justamente de la conversión de monedas.
pero tomé información de hoy, de lo que está la TRM, de lo que está el euro. Y voy a empezar porque yo puedo tomar cualquier moneda, cojamos dólar y peso colombiano. Yo puedo decir cuántos pesos vale un dólar, como es lo acostumbrado, pero también puedo decir cuántos dólares vale un peso, o la moneda que sea. Ahí en el libro hablaban de pesos mexicanos y dólares, o dólares y pesos mexicanos, libras, ¿sí? ¿De qué depende que uno utilice una u otra? Por lo general uno habla de la... ¿cómo le digo? La que vale menos en relación a la otra, es decir, un peso colombiano en términos de dólares no vale nada, entonces yo voy a decir cuántos pesos vale un dólar, pero eso no significa que yo no pueda expresarlo de la otra manera, y esa operación va a ser muy frecuente ya cuando entremos a revisar distintas divisas. No voy a explicarlo en este momento, pero pregunto, ¿ustedes vieron el tema de arbitraje en macroeconomía o no? ¿No? Bueno, han visto de pronto en redes sociales, que también es común hoy en día, mejor dicho, salen un montón de oportunidades de inversión, entonces, que con criptomonedas, y últimamente ha salido mucho el tema de gane dinero por medio del arbitraje. ¿Han visto algo de eso o no? Así sea que les haya llegado publicidad. ¿No? Bueno, No, profe. listo, no hay problema. Es que a mí se me llega mucho de a cada rato de esas cosas. Bueno, podemos hablar de que, no sé, con X pesos yo compro tantos dólares, con esos dólares puedo volver a comprar, puedo comprar euros, y con esos euros después vuelvo y compro pesos y doy como toda una vuelta, y depende del valor que tengan las monedas se puede generar una pérdida o una ganancia. A eso se le conoce como arbitraje. Repito, ya iremos viendo de esas operaciones, pero antes de ver de esas operaciones, pues empecemos por lo básico. Bueno, por si acaso, por si les llega publicidad, a eso se refiere el tema del arbitraje. Supongamos, si tal cual, que compré con pesos colombianos tantos dólares, con esos dólares después compré euros, y con esos euros volví a comprar pesos colombianos, y resulta que ahora tengo más pesos colombianos. Si uno lo sabe hacer y es real, puede llegar a ganar. Si uno no lo sabe hacer, pues también puede perder, ¿no? Es en ambas vías. Profe, qué pena que te interrumpa. Dime, Es que tranquila. yo la verdad sigo un poquito confundida con la diferencia entre evaluación, revaluación y depreciación y apreciación. No entendí si No te fue preocupes. lo mismo o... No te Qué pena. preocupes, nos devolvemos. En términos del comportamiento de la moneda, hablando solo del comportamiento, se puede decir que estamos hablando de exactamente lo mismo entre devaluación y depreciación, es decir, perdió poder adquisitivo, y entre revaluación y apreciación, ganó poder adquisitivo. Pero en términos de por qué ocurre una o la otra, ahí es que hay una diferencia. Cuando hablamos de devaluación,
es porque esa pérdida de poder adquisitivo fue consecuencia de una política económica. ¿Mm? Cuando hablamos de revaluación, estamos hablando de que se ganó poder adquisitivo consecuencia de una política económica. Pero ya cuando pasamos a hablar de depreciación, hablamos de una pérdida en el poder adquisitivo, pero sin intervención del gobierno, sin necesidad de una política, no, que es que yo salí a comprar a vender, no. El curso natural del mercado perdió poder adquisitivo, no hubo intervención del banco, entonces podemos decir, la moneda se depreció, que como les decía, no puedo generalizar que todos, porque no estoy pendiente de todos los medios de comunicación, pero me atrevo a decir que la gran mayoría usan siempre devaluación y revaluación, devaluación, revaluación, devaluación, revaluación, jamás depreciación y apreciación, independientemente de por qué se haya ocasionado. Pero si nos vamos a dime. Una preguntita. Por ejemplo, cuando uno dice, ay, antes con 1.000.000 de pesos yo compraba más cosas, ¿esos términos se pueden aplicar ahí? ¿Los términos de depreciación y apreciación? Wow, ya empiezan a corcharme, pero ojo que cuando hablamos, voy a salirme de las divisas, voy a centrarme en Colombia, que efectivamente antes con 1.000.000 de pesos uno compraba más cosas que hoy en día. Allá no estamos hablando de un tema del peso frente al dólar, sino sencillamente el peso aquí en Colombia, entonces ya ahí es un tema de inflación, no de devaluación, revaluación, depreciación, apreciación, sino de inflación, que sí, por donde lo queramos ver, hace pocos años, muchos años, que no sé, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, como 100 pesos que le daban a uno de onces, y con eso compraba uno pizza, gaseosa, un montón de cosas, y le sobraba uno dinero. Hoy en día 100 pesos no, pero no tiene nada que ver con las divisas, con el dólar, con el euro, sencillamente la inflación en Colombia, que va también de la mano, porque como les dije, aquí van mezcladas varias variables macroeconómicas, pero no nos vamos a detener en detalle en cada política macroeconómica. Uno, porque no es el curso de la asignatura. Dos, porque se los dije así abiertamente, yo no soy economista y hay temas que conozco por encima, y hay temas que tengo clarísimo que no domino, que de verdad requieren, pues por lo menos para una buena explicación, creo que necesitan de un economista. Pero no sé si te aclaré la diferencia entre, aquí estamos hablando entre la relación entre dos monedas, peso y dólar, peso y euro, dólar y euro, como lo quieras ver, pero ya de lo que tú me hablas, que antes con 1.000.000 de pesos se compraban más cosas, ya es un tema de la inflación en el país, ¿sí? Sí, profe, no, gracias por explicarme la diferencia, porque es que como que tenía eso en la cabeza, entonces eso hacía que no te entendiera muy bien. Vale, no te preocupes, que también el gobierno puede intervenir para que haya menos inflación, y hablamos de países con hiperinflación, sin ir muy lejos, Venezuela. Pero no es el único país, hay países que en distintas épocas han experimentado esa hiperinflación que, mejor dicho, con lo que ganan en un mes de trabajo no les alcanza para nada, pero bueno. ¿Sí quedó claro lo de devaluación, revaluación, depreciación y apreciación o no? Sí, profe, creo que sí. Bueno, entonces voy a empezar. Esto es algo muy sencillo,
No es una operación complicada, pero repito, sí es importante que quede claro porque lo vamos a estar haciendo constantemente. Hoy esto no es que lo esté calificando, pero sí espero que les quede claro, y si no, que me pregunten, porque si hacemos esto y no queda claro, ya después cuando le aumentemos más complejidad, no, pues ahí sí quedan peor de perdidos, perdidas. ¿Listo? Entonces, voy a colocar aquí 3860. Cuando hablamos de la TRM, tasa representativa del mercado, que hicimos es de 3.868, es con cuántos pesos compro un dólar. ¿Esa parte está clara o no? Creo que sí. Sí, señor. Ok, y si yo quiero voltearla, ¿con cuántos dólares compro un peso? ¿Qué se les ocurre que haría? Con uno, ¿no? O sea, Divides el 1 entre los 3.800. divido 1 entre los 3.800, o sea, 1 dividido esto, dices tú, Jamie. ¿Si es así, qué dices? ¿Sí fue Jamie? Sí. Okay. Sí, efectivamente. Aquí, por ejemplo, nunca vamos a decir a tomar esta información de no, es que mejor dicho, ni con un centavo de dólar. Pero repito, nos puede ser útil saber cómo convierto. Ok, tengo cuántos pesos por un dólar, necesito saber cuántos dólares por un peso, ya para cuando empecemos a mezclar operaciones con distintas divisas. Misma lógica, el euro cuesta hoy tenemos 4.511. Entonces, ¿con cuántos pesos compro un euro? Entonces ahora, igual, ¿con cuántos euros compro un peso? Sería la misma lógica, ¿cierto? 1 sobre esto. Por supuesto, si va a dar nada. Supongamos que yo no tengo la información de con cuántos dólares compro un euro, pero sí tengo esta información. Primer pregunta: ¿puedo hacer algo con esta información para saber con cuántos dólares compro un euro o no puedo hacer nada? Esta era la parte sencilla del ejercicio. Sí, claro, ¿no? Ok, ¿qué se te ocurre, Jamie? Pues no sé si está bien, pero ahí, pues no sé si está bien, pero yo dividiría los 4.511 en 3.868. ¿Puede ser? Bueno, va a anotar por aquí, va a anotar todo lo que me diga. Entonces, tú dividirías los 4.511 entre 3.868.
¿Todos de acuerdo? ¿Alguien piensa diferente? Ok. Sí. Y es muy sencillo. Esos 3.868, lo que yo tengo es, voy a anotarlo aquí, pesos por dólar. Esos 4.511 son pesos por euro. Si yo divido esto, que eran los 4.511, sobre esto, yo supongo que se acuerdan de las orejitas, que extremos y medios, ¿cierto? Pesos por euro sobre pesos por dólar, que entonces este se multiplica por este se multiplica por este, el pesos con pesos se simplifica y efectivamente me va a quedar dólar por euro. Y listo. Decimos que un euro vale 1,17. Ahorita uno de ustedes nos va a hablar un poco de la historia del euro, pero entre otras se establecía que cuando salió se había definido un valor exactamente de eso, de 1,16 inicialmente fijo, después se dejó libre de flotación o sin restricción, y bueno, que llegó a subirse. Ahí se habla un poco de la crisis del euro, después se intervino y se ha procurado mantenerlo en ese nivel, que 1,2, y bueno, hoy está exactamente en eso. Repito, estos tres, bueno, pues aquí faltan unos decimales, lo traje sin decimales, era 3.868, algo, 4.511, algo, y pues aquí dará un poquito más, un poquito menos por centésimas, pero eso era lo que se había planteado inicialmente cuando salió el euro, y en lo que han procurado mantenerlo. ¿Alguien tiene dudas de lo que hicimos acá? Repito, no sé si lo están haciendo, si solo están viendo. Repito, no estoy calificando, no les voy a pedir que me lo envíen. Empecé por una explicación muy sencilla, asumiendo que ya la próxima vez, sin ningún problema, les puedo preguntar, pues dándoles la información necesaria, por supuesto. No sé cuántos dólares cuesta un yen, lo que sea, y con la información ustedes van a poder hacer estas operaciones, que si se dan cuenta no es más que una división, una multiplicación, no estamos hablando de fórmulas complejas, pero es entender un poco el sentido, pues el comportamiento de las monedas. No es lo mismo, por ejemplo, si yo divido 3.868 sobre 4.600 sobre 4.511, tendría es euros por dólar. ¿No me haces un favor? ¿Te paras en el cuántos dólares cuesta un euro, por favor? Este aquí, listo. Creo que yo sí no entiendo porque se dividen, o sea. Y todas en las de dólares a peso, euros a peso y dólares a euro. Momento, el que no entendiste es ese donde me dijo Paula que me parara, o estos de acá. O sea, los tres. O sea, porque se hace una división. Ok, listo. El de TRM euro porque se hace una división. Y en el 1.66 sí, porque se tomó primero el euro y luego el dólar y se dividió. Listo, no te preocupes. Voy a empezar por este. Tenemos pesos
por dólares. Aquí, 3.868 pesos por un dólar. Yo quiero expresarlo al contrario, dólares por pesos. Si yo aquí, a lo que fuera, cojo 1 dividido todo esto, pesos por dólares, igual que acá por lo de extremos y medios, se va a invertir y me va a quedar es dólares por pesos. Es decir, no sé, es como si tuviera 1 sobre 1 sobre pesos sobre dólares. Este dólares pasa a multiplicar acá, este pesos pasa a multiplicar acá y me va a quedar dólares sobre pesos. Ok, entonces yo sé que si aquí tenía pesos por dólares, para expresarlo al contrario, dólares por pesos, lo único que hago es 1 sobre esto. Quizás alguien lo tenía más en automático o ya lo había trabajado, pero un poco el desarrollo matemático sería este. No sé si sí o no, o te dejé peor. No, ahora sí ya entendí. Ok, igual acá, misma lógica, tengo pesos por euros, quiero expresarlo euros por pesos. Yo al dividir 1 entre esa expresión, igual orejas, extremos, medios, todo eso, me va a quedar invertida euros por pesos al dividir 1 entre esta tasa. Y en general con cualquier moneda, no sé, podríamos tener pesos mexicanos por yenes y decimos queremos es yenes por pesos mexicanos, pues 1 dividido eso. Claro, ya lo vamos a ir colocando un poco más en automático, pero está bien el entender por qué se hace lo que hacemos, ¿no? Ahora, aquí Jamie dijo, pues si yo quiero saber cuántos dólares cuesta un euro y de pronto no tengo, no sé, dentro de la información que consulté no estaba cuántos dólares cuesta un euro, pero tengo esta información de pesos por dólares y de euros, perdón, y de pesos por euros, pues partiendo de ahí puedo calcular dólares por euros. Entonces Jamie dijo el 4.511 sobre el 3.868. Ok, yo aquí les puse el 4.511, es esto que tengo aquí, pesos por euro o pesos sobre euro. El 3.868 es pesos por dólar o pesos sobre dólar. Y aquí, pues al hacer esta división, este sobre este, es como si tuviera pesos sobre euro, sobre pesos, sobre dólar, igual haciendo extremos y medios, me queda dólar multiplicado por pesos sobre euro multiplicado por pesos. Ese pesos se simplifica y me queda solo dólar por euro, a 1,16 dólares por cada euro. Que les dije, ojo, porque si yo lo hiciera al revés, no sé, me confundí y yo hice 3.868 sobre 4.511. Voy a llegar a una cifra, pero ya no va a ser cuántos dólares cuesta un euro, sino cuántos euros cuesta un dólar. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, ahora sí. Vale, y Paula, ¿aquí listo o necesitas que me pare otra vez ahí? No, profe, ya. Vale. Listo, voy a suponer que esa parte ya quedó clara. Y ya para cerrar, entonces un poco lo que les decía al inicio de la clase,
La idea es que en 2 minutos, o sea, algo muy breve, muy charlado, sin necesidad de hacer diapositivas, ¿m? Que una persona nos cuente algo de historia del euro y otra persona algo de tipos de cambio fijos y flexibles. Yo les conté muy brevemente tipos de cambios fijos y flexibles, pero pues ahí había, bueno, para quienes leyeron, bastante información. Entonces, ¿cuál es la idea? No sé, les doy 5 minutos para que revisen y luego nos cuentan en 2 minutos y 2 minutos, una cosa así. Y ya, voy a empezar a preguntar, ¿alguien quiere contar algo de la historia del euro o no? ¿No? Ok. Y de tipos de cambio fijos versus flexibles. Tampoco. Ok, elijo yo entonces. Pues a mí lo más fácil que me queda es por orden como los tengo acá. Que primero serían Cristian y Erika. Dicho eso, ¿alguna quiere pedir? ¿Hablo yo sobre el euro? No sé, como quieran. Bueno, entonces, pues acá investigando. Pero espérame un momento, Cristian, qué pena que lo interrumpa. Va a hablar sobre el euro, Cristian. ¿Sí? ¿Entendí eso? Sí, profe. Listo. Entonces, Erika, tú de tipos de cambio fijos versus flexibles, antes de que empiecen cualquiera de los dos. O sea, puede ser del libro, puede ser de internet. Aquí se habla del euro, mejor dicho, ahí se habla del euro, acá se habla del euro, por acá más adelante otra vez se volvió a hablar del euro. ¿Dónde está? Bueno, por aquí. Por ahí más adelante se habla otra vez del euro. Ahí están los tipos de cambio fijos y flexibles. No solo eso es del euro. ¿Ves? Se me pasó otra página, pero bueno, en fin. Hay como tres páginas de cada uno. La idea no es que nos cuenten todo, pues que nos lean lo que hay ahí. Repito, puede ser de ahí de pronto, yo ya sé un poco de eso, no sé, de otra asignatura, por mi trabajo, lo que sea. Voy a darles, no sé, hasta las 7:40 que revisen, Cristian, Erika, y ahorita en 1 o 2 minuticos lo que nos quieran contar, ¿listo? Repito, no tienen que ponerse a hacer diapositivas ni quién sabe qué, algo muy breve, muy puntual, pues. ¿Listo? Entonces, mejor dicho, tenemos break de 5 minutos mientras ustedes revisan, ¿vale? Listo, Cristian, cuando quiera. Vale, muchas gracias. Bueno, pues de acuerdo a lo que investigué, la historia del euro remonta hacia el año 1992, con sus primeros inicios, de acuerdo con el firmado del Tratado de Maastricht, lo cual pues asentaron las bases normativas para todos los estados miembros. Digamos lo que para esa época solamente se usaba para operaciones electrónicas ya contables. A partir de enero de 1999 se empezó a utilizar como una moneda de curso legal. Ya como pues por último me gustaría hablar sobre el símbolo del euro,
esto fue asignado pues tras una encuesta pública entre dos propuestas de un total de 10 y pues finalmente la Comisión Europea seleccionó el diseño creado por Wolfgang Alain Billet, que es el símbolo como el de la E, pero con otra línea en el centro. Y listo, profe, no sé si quieras que te comparta más información. No, así está bien, Cristian, gracias. Muchas gracias. Vale, Erika, ¿estás lista? Bueno, entonces, según la definición que encontré, pues que pues es sencilla, relativamente los tipos de cambio se refieren a la relación de equivalencia entre dos monedas de diferentes países. ¿Sí? Entonces está el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. El tipo de cambio fijo es cuando esa equivalencia o esa relación de una moneda frente a otra, digamos que tiene una, por decirlo así, como un precio máximo o un precio mínimo en el cual se pueda realizar esa relación. Entonces, por ejemplo, un dólar puede costar 3.000 pesos o puede costar 2.000 pesos. En cambio, con el tipo de cambio flexible, que es en relación a los cambios del mercado, a los movimientos del mercado, el dólar no necesariamente tiene que costar 3.000 pesos o 2.000 pesos, sino que puede variar, puede costar 3.800, 3.500. ¿Qué más? Dentro de esto, pues entonces se habló de lo que es las bandas cambiarias, que pues bueno, entendí, yo también tiene relación con esto del tipo de cambio fijo, en el sentido de que, pues digamos que puede variar dentro de un rango, pero digamos que hasta ese límite del rango, es decir, el dólar puede variar según el mercado solamente entre un mínimo de 2.000 pesos y un máximo de, no sé, 3.500. Si el dólar pasa de los 3.500, entonces ahí el gobierno es el que se encarga de intervenir para que no se pase de esa banda superior, que son los 3.500. ¿Sí? Entonces, si el dólar vale 3.800, entonces pues entiendo yo que ahí lo que van a hacer es hacer poner más dólares en el mercado para que el tipo de cambio entonces baje otra vez a 3.500 y pues digamos que así solucionar el inconveniente y que esté nuevamente dentro del rango de las bandas cambiarias. ¿Qué más? Pues en el texto decía algo de las ventajas de los tipos de cambios flexibles. Dicen que estos para los países hacen que no haya tanta necesidad de reservas internacionales, hacen que los ajustes de tipo de cambio sean continuos, graduales y de bajo costo, porque pues nuevamente esto se realiza según los movimientos del mercado. En cuanto a los cambios fijos, el texto dice algo con lo que pues yo no estoy muy segura, pero dice que en las economías menos desarrolladas los tipos de cambios fijos conducen a la especulación. ¿Por qué digo que no estoy tan segura? Porque digamos que si es fijo ya se sabe a lo que se enfrenta, a excepción de cuando varía con el mercado, según el mercado, porque pues tú no sabes a cuánto vaya a subir, a cuánto vaya a bajar. Es como lo único. Y ya, la verdad que Listo, Erika, muchas gracias. Sean que no dolió. Bueno, ya para cerrar, pues nada, no va a quedar taller, quiz, pues lo que sea de esta clase. La próxima empezamos a hablar de balanza de pagos. Como les dije, ya iremos
metiéndole más tema cuantitativo, pues que eso es el capítulo 3 de cualquiera de los dos, del de Johnny Resnick, del de Kosikowski, del que quieran. No sé si tienen preguntas, algo que agregar, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, Sí, sí, sí. pues eso sería todo por Sí, señor, hoy. muchas gracias por... Con mucho gusto. Eso sería todo. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días. Cualquier cosa me escriban, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Vale, profe. que estén bien. Feliz noche. Gracias.